Soy Alejandra de Giro Psicología y vengo a presentaros el primer vídeo de nuestro canal, que esperemos que sea un comienzo de una serie de vídeos sobre entrevistas o sobre distintos temas relacionados con la psicología. Si tenéis alguna duda o comentario o tenéis alguna sugerencia, algún tema que os interesaría, podéis dejarlo en los comentarios. Si os interesa nuestro contenido, no olvidéis apoyarlo con un me gusta y si queréis ver más, suscribiros a nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a David Antón, un experto en terapia narrativa, que nos va a contar qué es el camino del héroe o el mito del héroe. Muchas gracias por vuestro interés y os paso el vídeo. Antes de empezar la entrevista me gustaría un poco que nos contaras a qué te dedicas, un poco para que la gente también sepa qué eres. Bueno, yo soy psicólogo clínico porque estudié en su momento psicología, hice el PIR para obtener el título y también trabajo como profesor y hago formación en la universidad y para personal de especialidad en intervención psicosocial. Y bueno, como siempre me ha gustado mucho todo el tema de la literatura, etcétera, pues busqué la forma de incorporarlo un poco dentro de mi profesión. Entonces has incorporado este gusto por la literatura en la corriente que llevas a cabo cuando ejerces, ¿no? Sí, hay el storytelling o la idea de contar historias para transmitir una información con un contexto emocional es algo que se puede incorporar en cualquier formato de terapia porque todas las terapias incluyen comunicación y la comunicación puede incorporar historias como una forma de intensificar el efecto emocional y de convertirse en una experiencia. Hoy vamos a hablar del camino del héroe, el mito del héroe, un poco desde sus orígenes hasta cómo se puede utilizar actualmente, tanto en el ejercicio de la psicología como en otros formatos tanto de entretenimiento como de educación. Primero, ¿qué es el camino del héroe o el mito del héroe? Bueno, el camino del héroe es básicamente una estructura, una forma de contar una historia que surge de los estudios de Joseph Campbell. El camino del héroe es como llamamos a esa serie de etapas y esa estructura para contar una historia en la que alguien experimenta una transformación de su versión normal, entre comillas, a la mejor versión de sí mismo, que en la mayoría de los casos en mitologías y semejantes suele ser la versión heroica de sí mismo, ¿no? Es como el granjero que está en su casa acaba siendo el héroe que derrota al dragón, ¿no? Y todo el proceso intermedio de transformación está bastante regido por una estructura que se repite muchísimo en esas diferentes culturas. Eso es lo que llamamos el camino del héroe, esa estructura. Has mencionado que ese camino tiene una serie de tareas, una serie de etapas que se suelen repetir en todos los mitos. ¿Cuáles serían más o menos las fases principales? Pues ahí hay cierta variabilidad, pero típicamente hay un primer momento, una etapa inicial en la que el futuro héroe o el héroe potencial está viviendo en un contexto en el que está bien adaptado, pero tiene como cierta insatisfacción porque piensa que puede ser más o no termina de reconocerse con la gente que le rodea porque aspira a hacer cosas distintas o a desarrollar algún potencial o algún talento que tiene. Y entonces surge la llamada, que se llama. La llamada puede ser o bien un personaje que le involucra en una tarea o bien alguna circunstancia que le impide continuar donde está funcionando normal, de manera que eso hace que tenga que marcharse de donde está, ir a un sitio nuevo, experimentar cosas nuevas y adaptarse a cambios, lo cual pone en marcha un poco ese camino del héroe, ¿no? Entonces, cuando el héroe se va del sitio donde está hacia emprender esa aventura, típicamente se encuentra en la frontera entre el mundo cotidiano y el mundo de lo que es distinto y de lo que le va a proporcionar experiencias para crecer y cambiar. Ahí hay un guardián del umbral, que suele ser algún tipo de monstruo, algún tipo de vigilante o lo que sea, que tiene que sortear o superar. Después aparece la figura del mentor, que suele ser también, pues como es el arquetipo del anciano o del sabio, suele ser alguien con su barba blanca, su aspecto de ser alguien sabio, ¿no? Y que o bien le conecta con recursos que tiene la persona, o bien le entrega algún tipo de instrumento que luego él va a utilizar como un arma o un conocimiento, bueno, lo que sea. El mentor le va a servir un poco de ayuda para que empiece a saber cómo cambiar y cómo transformarse en un héroe. Pero no le da algo más, es como que potencia algo que ya tiene el héroe. Claro, a menudo el recurso que le entrega es un recurso que está conectado con el pasado de la persona, ¿no? Pues la espada de tu padre que le da Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker, o este amuleto que era de tu familia, no sé qué, y que representa un poco cómo la persona puede coger algo que es una herencia potencial y convertirla en un recurso que
que lleva a la práctica, ¿no? Es como, si tu padre fue un gran herrero, que sepas que tú puedes convertirte en un guerrero, ¿no? Todavía no lo es, pero ahí hay como la insinuación de puedes llegar a desarrollar esto si te esfuerzas y haces las cosas bien. Y ahí con esas herramientas o con esas instrucciones o conocimiento, pues el héroe pasa por una fase que se suele llamar el vientre de la ballena, que es, porque bueno, no es raro que de hecho se lo trague una ballena y luego salga de la ballena. Esto que suena como, David, no hay muchas historias que pase esto. De hecho, hay muchas historias que pasa esto. No solo Jonás y la ballena y Pinocho que se lo traga una ballena, sino que incluso en el Imperio Contraataca se los traga una babosa espacial en un momento dado, que entran con la nave en un asteroide y salen y entran en el vientre de la babosa y vuelven a salir, y ahí es, digamos, representa como el volver a nacer en ese mundo distinto para empezar a vivir la vida en la que va a producirse la transformación. Ahí suele haber una serie de etapas como con diferentes pruebas, como las pruebas de Hércules o como, bueno, pues los distintos libros de Harry Potter que hablan de esas distintas tareas o aprendizajes que tiene la persona, entre las cuales suele haber una que sea una tentación de abandonar el camino. A menudo se representa como la tentación del amor, porque el amor, digamos, que supone la posibilidad de dejar el camino de ser un héroe y convertirse en alguien que vive una vida distinta. No es porque sea malo, sino porque simplemente representa un camino alternativo al del héroe, ¿no? Sí. O bueno, puede ser otra tentación, la tentación de abandonar, la tentación de rendirse, etcétera. Y luego también hay un momento que se llama el encuentro con la diosa, en el que aparece una figura que representa más como el arquetipo de la madre y que, bueno, de alguna manera le transmite amor incondicional al héroe. A menudo sirve para reparar daños que ha sufrido a lo largo de esa etapa previa, o para darle motivación para continuar, o esperanza respecto a su capacidad para ser un héroe cuando está más hundido o con más dudas. Y luego pues se encuentra ese punto donde se enfrenta con el máximo rival o el máximo enemigo, que es como lo que se llama el encuentro con el padre, ¿no? Tienen que enfrentarse, y a menudo en ese punto el héroe muere o tiene algún tipo de muerte simbólica, es derrotado de una forma en la que aparentemente muere y tiene que resucitar de alguna forma o revivir. Fijaos que de nuevo esto es algo que pasa bastante a menudo. Odín pues es crucificado en un árbol donde se pasa 3 días. Harry Potter, casi cada capítulo, al final, en su batalla, tiene esa especie de muerte simbólica en la que luego Sí, se de hecho al recupera. final muere, incluso casi del todo. Eso es. Entonces ahí, digamos que ese es el momento de tengo que morir como soy para poder renacer en términos distintos en esa versión mejorada de mí mismo, ¿no? Entonces, entre que la persona muere y vuelve a renacer, suele haber ahí una transformación que implica haber aprendido de esa muerte y de esos errores, y entonces en última instancia se vuelve a presentar ante el enemigo, pero con algún cambio importante que es como lo más esencial para ser transformado en héroe. Muchas veces es la humildad, otras veces es pues la capacidad de pensar en los otros en lugar de en sí mismo, bueno, lo que sea, ¿no? Un aprendizaje o lo que corresponda, y ahí ya derrota al enemigo, consigue el conocimiento o libera lo que hay que liberar, o logra el elixir que hay que lograr, y luego hay una parte en la que vuelve a su hogar, ¿no? Y a menudo hay una fase que aparece mucho, que es el vuelo mágico, ¿no? Como cuando llegan las águilas del Señor de los Anillos y se van en el águila. Yo entiendo que eso es como para no tener que volver a pasar por todas las fases al revés, pues cogemos y venga, vamos a acelerar un poquito y ya lo llevamos del tirón. Y vuelve al lugar donde estaba, pero en ese formato en el que tiene pues conocimiento de cómo funciona en el mundo, pero también tiene asumido pues esa parte suya madura, ¿no? Y todo esto que está representado en aspectos simbólicos también se corresponde con logros psicológicos que la persona integra, ¿no? Integra su aspecto femenino, integra su aspecto masculino, integra esa parte de relacionarse socialmente, la parte de ser capaz de afrontar problemas o dificultades y no rendirse, la parte de superarse a sí mismo, la parte del duelo de pasar de ser un adolescente a ser un adulto. Bueno, todo eso está un poco como representado simbólicamente, lo que hace que resuene mucho emocionalmente con las personas que entran en contacto con ello o que lo leen. Has mencionado también que estas etapas del héroe se ajustan mucho a etapas de madurez de la persona. Un poco explayándonos en esto, ¿cómo se puede comparar el mito del héroe al viaje que hace una persona hacia la madurez o hacia su propia realización? Hay una correlación entre las tareas que tiene como el héroe que traspasar para poder ir resolviendo y muchas de las tareas que tenemos las personas. En términos generales, el héroe busca pasar de ser la versión normal a ser la versión heroica, ¿no? Digamos, los seres humanos pasamos
de ser, bueno, la versión inmadura de nosotros mismos a ser la mejor versión de nosotros mismos, que además incluye esa parte de madurez psicológica, ¿no? Entonces ahí hay una parte que es, por ejemplo, cuando la persona abandona el contexto que conoce, puede ser cuando se va de su casa y asume la independencia, ¿no? Y ahí tiene que hacer esa transformación y ese duelo por lo que ya no es y acostumbrarse a ser una versión más autónoma de sí misma. Las tareas que nos enfrentamos tienen que ver con cosas como desafíos cotidianos, del estilo de, pues, desde un examen hasta enfrentarte con un compañero de trabajo que quiere tu puesto y que intenta perjudicarte en la empresa. Puede ser un momento en el que tengas que asumir cómo relacionarte con tu pareja, o puede ser una tarea que tenga que ver con ser capaz de ser padre y asumir la parte que implica eso de compromiso y de sacrificio respecto a tu tiempo y a tu esfuerzo que vas a dedicar a tus hijos. Entonces, todas estas tareas que se viven como cotidianas, en realidad son potencialmente tareas heroicas que enfrentamos los seres humanos. Lo que pasa es que como las hacemos todos, pues no les damos ese tinte heroico, ¿no? Y no todo el mundo tiene que matar a un dragón, pero a menudo tienes que enfrentarte con un jefe problemático, un profesor que te tiene manía, un compañero de trabajo con el que te llevas mal o cosas por el estilo, y puede requerir el tipo de astucia o el tipo de habilidades parecidas a las de tratar con un dragón, ¿no? Porque fijaos, un dragón es mucho más poderoso que tú. Igual la idea de negociar con el dragón o de convertir al dragón en un aliado es mejor que intentar pelearte con el dragón, que te va a dejar hecho un pincho moruno, ¿no? Entonces, realmente hay esa correlación y hay una parte de motivación que es, pues que si alguien te habla de enfrentarte a un problema, no sucede lo mismo, no se activa la misma emoción y la misma motivación que cuando tú ves estos personajes que son capaces de enfrentarse a lo que temen, de no rendirse, de buscar la ayuda o de encontrar las alternativas, de ser creativos, etc. Y eso es una enseñanza que también podemos incorporar como un estilo de afrontamiento de problemas en la vida cotidiana, ¿no? Eso es un poco la manera en que lo reflejaría la vida de una persona normal y corriente en lo cotidiano. Incluso las partes de las muertes simbólicas también pueden ser cambios importantes en la vida, como lo que tú mencionas, ser padre. Ya es como tienes otro papel, tu vida de antes ya no va a ser igual nunca más y tienes que transformarte en otro. Eso es. Fíjate la famosa etapa del nido vacío en la que los hijos adquieren autonomía y los padres asumen ser padres de una forma muy distinta a la que han sido hasta ese momento. Han pasado de tener un gran papel en la vida de sus hijos y de dedicar mucho tiempo y esfuerzo a estar pendientes de ellos, a que eso ya suceda por sí solo porque sus hijos sean autónomos. Y necesitan reconstruir todo ese aspecto de su vida que antes estaba ligado a la paternidad y encontrar un nuevo sentido para todo eso, que a menudo pasa por restablecer la relación de pareja de una forma que, bueno, tenga más espacio, etcétera, etcétera. La jubilación, todo eso son etapas vitales que implican una muerte y un renacer a una forma distinta de vida, dentro de tu propia vida, pero en una etapa diferente. ¿La psicoterapia cómo podría entrar en juego en este desarrollo de la persona? Muchas veces hablamos de que la psicoterapia es una ayuda, un apoyo a que la persona se reconstruya a sí misma y llegue a esa versión mejorada de sí misma. Claro, digamos que el camino del héroe sería como una metáfora de la psicoterapia, potencialmente, en la cual los terapeutas seríamos el equivalente al mentor, ¿no? Al Obi-Wan Kenobi o al Gandalf o al que hace un poco de mentor, que lo que hace es ayudar a la persona a ser consciente de sus recursos y a poder ponerse en marcha para activarlos y darle pistas un poco por el camino a seguir, pese a que es la persona la que luego va a recorrer ese camino del héroe. Dentro de la terapia, la simbología del camino del héroe se puede utilizar desde el punto de vista metafórico, desde el punto de vista simbólico, sobre todo como un aspecto motivacional en el que envolver otras tareas, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, de adquirir habilidades asertivas para relacionarse con los demás, pues hablar o plantear ese entrenamiento, involucrar esas historias o plantear ejemplos que tengan que ver con historias que la gente conoce y con las que se ha emocionado, pues va a favorecer que también se vean motivados para poner en práctica o para enfrentarse a lo que temen, etc., ¿no? Hay un aspecto motivacional importante y una parte de codificar simbólicamente una tarea que luego es más mundana, pero que se reviste de una emoción importante para la persona, ¿no? Si yo ya no es que vaya a atreverme a hablar con la gente, sino que voy a hacer como este héroe que no se atrevía a ir al campo de batalla y que encuentra la fuerza
para sentirse valiente, sentir que conecta con su sentido y es capaz de enfrentarse a lo que teme, ¿no? Y entonces eso me da esa sensación de conexión que me permite a mí también enfrentarme a una tarea que temo, aunque la mía no sea un campo de batalla, sino hablar con la gente en una fiesta o hacer una entrevista de trabajo o lo que sea. Claro, es un poco coger lo que has dicho antes, tareas que todo el mundo parece considerar mundanas, de esto no lo puedo hacer y todo el mundo lo hace, y realmente darle un nuevo significado de para ti esto es un desafío, es parte de tu camino de superación. Coges a una sola persona y un terapeuta, uno de los aspectos de la terapia también es activar esa capacidad de las personas de estar en el estado adecuado para hacer las cosas. Otra puede ser cambiar creencias o patrones, otra puede ser enseñar habilidades, pero ese aspecto motivacional también es un aspecto importante de la terapia que se puede favorecer con el camino del héroe. Que además se entra en la metáfora del mentor como alguien que saca el potencial del héroe. Eso es, que acompañamos y enseñamos a las personas a darse cuenta de que son capaces de mucho más de lo que creían que eran capaces. Esa es un poco nuestra tarea. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos interesa mucho vuestra opinión, así que dejadla en los comentarios. Esperamos veros pronto.